Una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Jeremías capítulo 3, versos 11 en adelante, donde Dios dice el profeta Jeremías, y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebeldía de Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Amén. Tomamos el verso 15 de este mismo capítulo 3 de Jeremías, donde dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el libro de los Hechos, Miguel. Nuestro tema para esta ocasión es pastores conforme al corazón de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La promesa divina para el pueblo de Dios es que Dios dará pastores conforme al corazón de Dios. Gracias, Miguel. Pastores conforme al corazón de Dios. Para poder comprender este misterio de los pastores conforme al corazón de Dios, tenemos que entender que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos, el espíritu tiene 5 sentidos también, y el alma tiene un solo sentido, que es el libre albedrío. Ahora, por cuanto Dios ha creado al ser humano a su imagen y a su semejanza, y el programa divino es que la imagen y semejanza que el ser humano perdió en la caída sea restaurada al ser humano,
pues está escrito en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el ser humano perdió esa gloria divina, perdió esa imagen divina, y el ser humano ya desde la caída del huerto del Edén en adelante, donde el ser humano pecó, de ahí en adelante el ser humano nace en la tierra en un cuerpo mortal, corruptible, temporal, y recibe un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Y por consiguiente no nace con la gloria de Dios, porque la perdió ahí en el huerto del Edén en la caída. No nace con un cuerpo angelical teofánico, sino que nace con un espíritu del mundo y no con el espíritu angelical teofánico de la sexta dimensión. Y también obtiene un cuerpo mortal, corruptible y temporal, porque no puede obtener el cuerpo eterno, porque el ser humano pecó en el huerto del Edén y perdió el derecho a la vida eterna, perdió la inmortalidad y se hizo mortal el ser humano al pecar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado entró en la raza humana por un hombre, Adán. Por lo tanto, por el primer hombre, Adán, entró la muerte a la raza humana. Y por el segundo hombre, Jesucristo, el segundo Adán, entró la vida eterna a la raza humana para restaurar a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, restaurarlos a la vida eterna. El ser humano, al nacer en esta tierra, nace sin vida eterna, por lo tanto nace muerto a la vida eterna, nace sin vida eterna. Aunque esté vivo físicamente, está muerto porque no tiene vida eterna. Ahora, para el ser humano ser restaurado a la vida eterna, así como para el ser humano perder la vida eterna, fue por causa de un hombre que pecó contra Dios. Ahora, para el ser humano ser restaurado a la vida eterna, se ha necesitado un hombre perfecto, el cual es Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con Dios y nos ha restaurado a la vida eterna. Y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, recibir su Espíritu Santo, hemos sido restaurados a la vida eterna y hemos obtenido el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. O sea, hemos recibido la imagen divina. Y así hemos sido restaurados a la imagen de Dios. Y nos falta ser restaurados a la semejanza física de Dios. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, el cual es un cuerpo eterno, el cual ya está glorificado por cuanto Él fue adoptado. Y todos vamos a ser a su semejanza física también en el cuerpo nuevo y glorificado que Él nos dará. Y así seremos restaurados a la vida eterna física también. Ese es el programa de redención: ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna y estar dentro del nuevo pacto, el pacto de paz, que nos da paz a nuestra alma. Ahora, el ser humano, siendo alma, que es lo que en realidad es alma viviente, tiene un cuerpo espiritual, que es el espíritu de la persona, y tiene un cuerpo físico, que es nuestro cuerpo físico. Y ahora podemos ver que si Dios hizo al ser humano
alma, espíritu y cuerpo. Dios también es alma, espíritu y cuerpo. Por eso en Jesucristo nuestro Salvador está la plenitud de Dios. Alma, espíritu y cuerpo. En Jesús, en su cuerpo angelical, está la imagen de Dios. El cuerpo angelical de Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Y el cuerpo físico es la semejanza física de Dios. Por eso es que todos nosotros, al ser restaurados a la vida eterna y ser reconciliados con Dios, la promesa es que tendremos un cuerpo angelical teofánico, y esa es la imagen de Dios, a imagen de Dios, el cual recibimos al obtener el nuevo nacimiento, al obtener el bautismo del Espíritu Santo, y luego obtendremos el cuerpo físico glorificado, que es la semejanza física de Dios, y por esa causa será igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Porque ese es el plan de Dios, que todos seamos iguales a Jesucristo nuestro Salvador. En Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder es que Él nos va a transformar para que seamos a su imagen y semejanza, y entonces seamos eternos, no solamente en el espíritu, sino en el cuerpo físico también. Por lo tanto, Dios ha establecido un programa bajo un nuevo pacto, bajo el nuevo pacto de paz, el cual tiene la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Vean en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, San Pablo hablándonos de la sangre de ese pacto dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora tenemos la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, y tenemos el gran pastor de las ovejas, que están dentro de ese pacto eterno, y esas son las personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal y que forman parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el gran redil donde están las ovejas, y las ovejas son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y el gran pastor de las ovejas es Jesucristo nuestro Salvador. Cristo, hablándonos acerca de este redil y de las ovejas de este redil, nos dice en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor,
y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego aquí en el mismo capítulo 10, versos 27 en adelante, Cristo hablándole a los judíos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ahora aquí encontramos que Cristo se presenta como el buen pastor de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Estas ovejas son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo es el pastor de todas esas ovejas, y Él es el príncipe de todos los pastores que están de edad en edad pastoreando las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna. Y por cuanto Cristo ha colocado pastores en su iglesia, esos pastores son conforme al corazón de Dios. Son pastores que vienen de la casa de David. Dios dijo que restauraría el tabernáculo caído de David, y por consiguiente de ese templo tabernáculo de David, de la casa de David, Dios levanta a esos pastores para pastorear las ovejas del Señor. Y así como David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo son también estos pastores. Así como Dios colocó a David como rey y príncipe sobre el pueblo hebreo, a estos pastores conforme al corazón de Dios, vean cómo Cristo los ha colocado en su iglesia y por consiguiente en su reino. Dice, y también esto incluye a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y siendo que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, no somos sacerdotes según el orden de Leví, no somos sacerdotes descendientes del sumo sacerdote Aarón, sino que somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, del cual Cristo es el rey y también es el sumo sacerdote. Cristo es el rey de reyes y señor de señores, y también Él es el sumo sacerdote
del templo que está en el cielo, y también Él es el juez de la corte celestial. Por lo tanto, a ese orden de Melquisedec es que usted y yo pertenecemos como pastores de las ovejas del Padre Celestial, que le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Por lo tanto, nosotros trabajamos en la obra de Cristo en su iglesia y somos colaboradores de Cristo en el pastoreo de las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna. Vean, Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. También en el capítulo 5, versos 8 en adelante del Apocalipsis, nos habla de esto, y también en el capítulo 20, versos 4 al 6 del Apocalipsis también nos dice lo que Dios ha hecho de nosotros al hacernos reyes y sacerdotes en el reino de Cristo. Capítulo 20, verso 4 al 6 del Apocalipsis dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y ahora esto nos muestra aquí que en el reino de Dios hay un nuevo orden, el orden celestial, el orden sacerdotal celestial y el orden de la teocracia y de la monarquía celestial, y también el orden del poder judicial celestial, y todo eso corresponde al orden de Melquisedec. Pues Melquisedec, en el capítulo 14 del Génesis, cuando le apareció al profeta y patriarca Abraham, dice la Escritura que era Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, de Jerusalén, rey de paz y rey de justicia. Por lo tanto, para el reino milenial, el orden sacerdotal no será terrenal, sino celestial. El orden de Melquisedec, el cual fue reflejado en David, y por lo cual fue dicho a David: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Este es el orden sacerdotal que es eterno. Ese es el orden que será establecido físicamente en la tierra. Ya en la actualidad está establecido, pero espiritualmente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros como ministros pertenecemos a ese orden sacerdotal que es celestial. Y ese orden sacerdotal es conforme al corazón de Dios, porque es un orden eterno. El levítico era temporal, pero el de Melquisedec es eterno. Por eso, hablando de Cristo, reflejado en David, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora ese orden
es el que corresponde a los pastores de la Iglesia de Jesucristo, donde Cristo coloca sus ovejas de edad en edad. Y los ministros, los pastores de ese orden, aparecen en la tierra, cada uno en la edad que les toca vivir, para la edad para la cual Dios ha asignado a esos pastores conforme al corazón de Dios, a los cuales la palabra de Dios viene a través del mensaje que Dios da al mensajero de cada edad. Y con esa palabra esos pastores pastorean las ovejas del Señor en la edad que les toca vivir. Son pastores fieles a Cristo, el buen pastor, y escuchan la voz de Cristo, el buen pastor, por medio del mensajero que él envía para la edad en que aparecen esos pastores conforme al corazón de Dios. Y ahora vean que para el pueblo hebreo, también para Israel, que corresponde a las 10 tribus del norte, Dios ha prometido pastores conforme al corazón de Dios. Y nos hace referencia a David, el cual dice que fue un pastor, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora veamos en Ezequiel 34, verso 22 en adelante, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les dará por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz. Ese pacto de paz es el nuevo pacto cubierto y con la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Por lo tanto, este es el pueblo que tiene la promesa de lluvias de bendición. Y este es el pueblo que estaría bajo un nuevo pacto. Y por consiguiente no se acordará más del arca del pacto que el pueblo hebreo tenía en el tiempo de Moisés, y luego en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, y para este tiempo ya no tienen el arca del pacto, ni tienen el templo allá en Jerusalén. Pero para el reino milenial, vean ustedes, estará Dios tratando con el pueblo hebreo, y ya estará establecido en el planeta Tierra el glorioso reino milenial de Cristo. Y este tiempo el único pacto que estará vigente será el nuevo pacto, y bajo ese nuevo pacto es que Dios estará tratando con el pueblo hebreo y con toda la humanidad. Por lo tanto, ser pastores en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo, como fueron pastores en otros tiempos otros hombres de Dios y fueron mensajeros de Dios, los 7 ángeles mensajeros, para este tiempo también
hay pastores conforme al corazón de Dios, y como hubo mensajeros conforme al corazón de Dios en Gadad, para este tiempo habrá un mensajero conforme al corazón de Dios, al cual les serán transmitidos los pensamientos divinos, les serán revelados y él los hablará al pueblo y se harán una realidad en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo hebreo entrará también al nuevo pacto en el tiempo correspondiente conforme al programa de Dios. Por lo tanto, ser pastores conforme al corazón de Dios es el privilegio ministerial más grande que todo pastor del cuerpo místico de Cristo en cada edad tiene mientras vive y ministra como ministro, como pastor en el rebaño del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ser pastor, un pastor conforme al corazón de Dios, es ser un hombre como lo era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, Dios, así como envió pastores conforme a su corazón y como envió a David conforme a su corazón, al corazón de Dios, para pastorear al pueblo hebreo como rey, así también Dios ha enviado pastores conforme a su corazón para pastorear la iglesia de edad en edad, y ha enviado mensajeros conforme al corazón de Dios, como lo fue el rey David. Por lo tanto, pedimos a Cristo que envíe más pastores conforme a su corazón, los cuales estarán recibiendo la palabra de Dios para nuestro tiempo y estarán transmitiendo esa palabra al pueblo, la harán llegar al pueblo en folletos y en videos y así por el estilo, para que el pueblo, las ovejas del Señor, sean bien alimentadas con la palabra que sale de la boca de Dios para este tiempo final. Y así nosotros seremos reconocidos por Jesucristo como pastores conforme al corazón de Dios. Pastores conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios prometió y eso es lo que Él ha hecho de edad en edad bajo el nuevo pacto, en donde ha cubierto con la sangre del nuevo pacto a millones de seres humanos de edad en edad, y ha cubierto su iglesia con su sangre preciosa y le ha confirmado el nuevo pacto a su iglesia de edad en edad. Y en este tiempo está confirmando a la iglesia de Jesucristo por última vez su pacto, su nuevo pacto, para que así entren al cuerpo místico de Cristo las últimas ovejas del redil del Señor Jesucristo, y después entrarán 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, en este tiempo final. Pero primero entran las ovejas escogidas de la iglesia del Señor Jesucristo, y son pastoreadas con y por medio del Espíritu Santo a través de pastores conforme al corazón de Dios. Pastores conforme al corazón de Dios. Estos son los pastores que reciben la palabra de Dios para el tiempo en que viven y la transmiten al pueblo, la hacen llegar al pueblo en folletos, en videos, en diferentes formas, para que el pueblo, las ovejas del Señor, sean bien alimentadas. Por lo tanto, es un privilegio ser un pastor en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, que escucha la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo a través del mensajero que Él envía en nuestro tiempo, como fue en edades pasadas, cuando Cristo envió sus diferentes mensajeros, a través de los cuales Cristo en el Espíritu Santo se manifestó y habló
su palabra al pueblo y llamó y juntó las ovejas en cada edad. Así está sucediendo en este tiempo final. Y hay pastores conforme al corazón de Dios que escuchan la voz de Cristo y la hacen llegar a sus congregaciones para que así las ovejas que Cristo le ha dado a cada pastor para que las pastoree con los pastos frescos de la palabra de Dios para nuestro tiempo, crezcan esas ovejas bien alimentadas y trabajen en la obra misionera, obra evangelística, para que Cristo siga añadiendo más ovejas a su redil, a su rebaño. Pues Él no quiere ovejas estériles y Él no quiere que su redil se quede estancado, sino que sean completadas todas las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. Y ahora, ¿dónde están los pastores conforme al corazón de Dios de este tiempo final? Aquí estamos dándole gracias a Jesucristo por habernos enviado con un corazón conforme al corazón de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, pastores conforme al corazón de Dios, y que Dios los use grandemente en su obra en este tiempo final.